En la boda de su hermana menor, Alejandro no pudo contenerse más. Frente a la iglesia de San Jerónimo el Real en Madrid, bajo el sol abrasador de julio, besó a Javier con una pasión que había reprimido durante meses. Su padre, un hombre de principios férreos y devoto católico, los vio y, en un arrebato de furia, lo expulsó de la familia esa misma noche, dejando a Alejandro solo en la calle con una maleta en la mano y el corazón hecho trizas. Alejandro caminaba por las calles empedradas de Madrid, el eco de sus pasos resonando como un reproche constante. Tenía 25 años. Acababa de graduarse en Derecho. Y su vida parecía perfectamente trazada, un trabajo en el bufete de su padre. Una novia de conveniencia que la familia aprobaba. Y el rol de hijo mayor responsable. Pero todo eso era una fachada. Desde la adolescencia, Alejandro había luchado contra sus sentimientos, ocultándolos bajo capas de negación y oración. Su familia, conservadora y arraigada en tradiciones españolas, no toleraría desviaciones de la norma. Los hombres de verdad se casan y forman familias, le repetía su padre. Un abogado exitoso que había construido su imperio sobre valores morales inquebrantables. Javier, en cambio, era todo lo contrario. Lo había conocido 6 meses antes en una galería de arte en el barrio de Malasaña. Javier tenía 28 años. Era un pintor emergente de Barcelona que había venido a Madrid para una exposición. Con su cabello ondulado y sus ojos verdes penetrantes, exudaba una confianza que Alejandro envidiaba. Javier no ocultaba su orientación, vivía abiertamente, rodeado de amigos que lo apoyaban. La vida es demasiado corta para mentirse a uno mismo, le había dicho en su primera conversación, mientras admiraban un cuadro abstracto que representaba la lucha interna del ser humano. Aquella noche, después de la exposición, habían caminado por las calles hasta el amanecer, hablando de todo y de nada. Alejandro se sentía vivo por primera vez, como si Javier hubiera encendido una luz en su alma oscura. Pero el miedo lo atenazaba. ¿Qué diría su madre, devota de la Virgen del Pilar? ¿Y su hermana? Que acababa de casarse con un hombre decente. El beso en la boda había sido impulsivo. Un acto de rebelión contra años de represión. Ahora, pagaba el precio. Alejandro se refugió en un hostal barato en el centro. Llamó a Javier, quien llegó en menos de una hora. Lo siento tanto, murmuró Javier, abrazándolo. No. Fui yo quien insistió en que vinieras a la boda. Quería que vieras mi mundo. Pero no pensé en las consecuencias. Javier lo miró con ternura. Tu mundo no es el tuyo, Ale. Es el de ellos. Tienes que elegir. Esa noche, durmieron abrazados. Pero Alejandro no pegó ojo. Pensaba en su padre, en la mirada de decepción que le había lanzado, como si fuera un extraño. Al día siguiente, Alejandro enfrentó la realidad. Su teléfono no paraba de sonar, mensajes de su madre suplicando que volviera y arreglara las cosas. Amenazas de su padre de cortarle todo apoyo financiero. Decidió ir a Barcelona con Javier, dejando atrás su vida en Madrid. El viaje en tren fue un torbellino de emociones. Javier hablaba de su familia, más liberal, de cómo su coming out había sido difícil pero liberador. Mis padres tardaron en aceptarlo, pero al final lo hicieron. El amor vence al prejuicio,
decía. Alejandro dudaba. ¿Podría su familia cambiar? En Barcelona. Javier lo instaló en su pequeño apartamento en el barrio gótico. Era un espacio lleno de lienzos, colores y libertad. Por primera vez, Alejandro se sintió en casa. Comenzaron una relación tentativa, explorando sus sentimientos sin prisa. Pero las sombras del pasado lo perseguían. Recibió una carta de su padre: has elegido el pecado. No vuelvas hasta que te arrepientas. Eso lo destrozó. Javier lo consolaba. Pero Alejandro sentía un vacío creciente. ¿Valía la pena sacrificar su familia por amor? Las semanas pasaron. Alejandro encontró un trabajo temporal en una librería, mientras Javier preparaba su próxima exposición. Su relación florecía, pero no sin conflictos. Alejandro luchaba con su identidad, asistiendo a grupos de apoyo para personas LGBT en Barcelona. Allí conoció a otros como él. Historias de rechazo y resiliencia. Una noche, después de una sesión, discutió con Javier. No entiendes lo que es perder todo, le gritó. Javier respondió calmado: sí lo entiendo. Perdí amigos, trabajos, pero gané autenticidad. Aquella discusión los acercó más, pero plantó semillas de duda. Mientras tanto, en Madrid, la familia de Alejandro se desmoronaba. Su madre caía en depresión. Su hermana culpaba a Alejandro por arruinar su boda. Su padre, rígido como siempre, prohibía mencionar su nombre. Pero en el fondo, dudaba. ¿Era su fe más importante que su hijo? La sociedad madrileña, con sus círculos conservadores, murmuraba sobre el escándalo. Alejandro se enteró por un primo que lo contactó en secreto. Papá está furioso. Pero mamá llora todos los días. Eso lo torturaba. Alejandro decidió escribir una carta a su familia, explicando sus sentimientos. No elegí ser así, pero elegí ser honesto. La envió, pero no recibió respuesta. Javier lo animaba: dales tiempo. Pero el tiempo traía más desafíos. Javier recibió una oferta para exponer en París, lo que significaba mudarse temporalmente. ¿Vendrás conmigo?, preguntó. Alejandro vaciló. ¿Abandonar España por completo? Era una decisión que lo ponía entre la espada y la pared. La oferta de París colgaba sobre ellos como una espada de Damocles. Alejandro pasaba noches en vela, debatiendo internamente. Por un lado, seguir a Javier significaba abrazar full su nueva vida, lejos de las ataduras familiares. Por otro, sentía que huir era cobardía. No puedo dejar que mi familia piense que los abandoné, le dijo a Javier una mañana, mientras desayunaban en la terraza con vistas al mar Mediterráneo. Javier suspiró. No los abandonaste. Ellos te expulsaron. Pero entiendo tu lucha. Aquella conversación terminó en un abrazo. Pero la tensión crecía. En el trabajo, Alejandro se distraía con libros sobre identidad y sociedad. Leyó sobre la historia del movimiento LGBT en España, desde la dictadura de Franco hasta la legalización del matrimonio igualitario en 2005. Se sentía parte de algo más grande, pero su dolor personal lo aislaba. Un día, recibió una llamada inesperada de su hermana.
María. Ale. Mamá está enferma. Viene al hospital en Barcelona para un chequeo. Quiere verte. El corazón le dio un vuelco. ¿Era una oportunidad para reconciliarse? Acudió al hospital con el alma en vilo. Su madre. Una mujer de 55 años con el cabello teñido de castaño y ojos cansados. Lo miró con lágrimas. Hijo. ¿Por qué nos hiciste esto? Alejandro tragó saliva. Mamá. No lo hice para heriros. Solo quiero ser yo. Hablaron durante horas. Ella confesando su confusión entre fe y amor maternal. Papá no lo acepta. Pero yo. Te echo de menos. Fue un paso pequeño. Pero significativo. Javier lo esperó fuera. Apodándolo. Sin embargo, la visita desató una cadena de eventos. Su padre se enteró y llamó furioso. No te acerques a tu madre. Eres una influencia maligna. Aquello dolió más que el rechazo inicial. Alejandro se refugió en Javier. Pero empezó a cuestionar su relación. ¿Era Javier solo un escape? ¿O amor verdadero? En una cena con amigos de Javier. Se sintió fuera de lugar. Todos eran abiertos. Celebrando su orientación. Mientras él aún luchaba con la culpa católica inculcada. Javier notó su distanciamiento. Ale. ¿Qué pasa? ¿Te arrepientes? Alejandro negó. Pero en su interior. El conflicto rugía. Decidió confrontar su pasado. Viajó a Madrid solo. Sin decírselo a Javier. Se reunió con un viejo amigo de la universidad. Quien lo animó: la sociedad cambia. Pero tú debes cambiar primero. Luego. Intentó ver a su padre en el bufete. El encuentro fue tenso. Papá. Necesito que me escuches. Su padre lo miró con desprecio. Escuché suficiente cuando te vi con ese hombre. Has elegido el camino equivocado. La discusión escaló. Su padre argumentó con citas bíblicas. Mientras Alejandro defendía su derecho a amar. El amor no es pecado. Al final. Su padre cedió un poco: no te odio. Pero no puedo aceptarlo. Alejandro volvió a Barcelona destrozado. Pero con una claridad nueva. Contó todo a Javier. Quien lo abrazó. Estoy orgulloso de ti. Aquella noche. Hicieron el amor por primera vez. Pero fue un acto de vulnerabilidad. No pasión desbordada. La exposición de Javier en Barcelona fue un éxito. Alejandro lo apoyó. Pero recibió noticias alarmantes: su madre había empeorado. Diagnosticada con depresión severa. Culpa lo invadió. ¿Era responsable? Decidió volver a Madrid para ayudarla. A pesar de las protestas de Javier. No vayas solo. Te destruirán. Pero Alejandro insistió: debo intentarlo. En Madrid. Se instaló en un hotel y visitó a su madre diariamente. Ella mejoraba con su presencia. Pero su padre lo ignoraba. María. Su hermana. Medio. Papá es terco. Pero te quiere. Dale tiempo. Alejandro compartió sus sentimientos. Y María confesó: yo sospechaba. Pero no dije nada por miedo. Aquello fortaleció su vínculo.
Sin embargo, la sociedad madrileña no era tan comprensiva. Rumores corrían en los círculos familiares. Y Alejandro enfrentó miradas juzgadoras. Un primo lo confrontó: «¿No te avergüenzas de manchar el nombre familiar?». Respondió: «Me avergüenzo de haber mentido tanto tiempo». Mientras, Javier en Barcelona se sentía abandonado. Llamaba diariamente. Pero las conversaciones se tensaban. «Ale, ¿cuándo vuelves? La oferta de París expira». Alejandro dudaba. ¿Sacrificar su familia por Javier? ¿O viceversa? Una noche, su padre lo invitó a cenar. Esperaba confrontación. Pero encontró vulnerabilidad. «Hijo, vi a tu madre sufrir. Quizás. No lo entiendo. Pero no quiero perderte». Fue un avance. Pero condicionado: «Deja esa vida y vuelve». Alejandro rechazó. «No puedo cambiar quién soy». La cena terminó en lágrimas. Volvió a Barcelona. Pero Javier había tomado una decisión: ir a París solo. «Te amo. Pero no puedo esperarte eternamente». El corazón de Alejandro se rompió. ¿Había perdido a ambos? La partida de Javier a París dejó a Alejandro en un limbo emocional. Se quedó en Barcelona, trabajando en la librería. Pero el apartamento vacío le recordaba constantemente su ausencia. Intercambiaban mensajes. Pero la distancia enfriaba su conexión. Alejandro reflexionaba sobre sus elecciones: había desafiado a su familia. ¿Pero a qué costo? Decidió enfocarse en sí mismo. Asistiendo a terapia con un psicólogo especializado en identidades LGBT. «Tus conflictos son comunes en nuestra sociedad», le dijo el terapeuta. «España ha avanzado. Pero las raíces conservadoras persisten». En sesiones, exploró su infancia, la presión de ser el hijo perfecto. Las misas dominicales donde se sentía hipócrita. «La iglesia me enseñó a odiarme», confesó. El terapeuta lo guió hacia la aceptación. Paralelamente, su madre mejoraba y lo visitaba en Barcelona. «Papá pregunta por ti». Aunque no lo admita. Aquellas visitas eran agridulces, mezclando amor y reproches sutiles. «Ojalá encontraras una buena chica», decía ella. Alejandro respondía: «Mamá, el amor no se elige». Noticias de Javier llegaban esporádicamente. Su exposición en París era un hit. Pero mencionaba soledad. «¿Te extraño, Ale?». Alejandro respondía. Pero no prometía nada. Un día, recibió una invitación a un evento LGBT en Madrid, un panel sobre familias y aceptación. Decidió asistir, hoping reconectar con su raíz. Allí, conoció a Carlos, un activista de 30 años con una historia similar. Carlos era carismático, con ojos oscuros y una sonrisa contagiosa. Compartieron experiencias. Y Alejandro se sintió comprendido. La amistad con Carlos creció. Salían a caminar por el Retiro, discutiendo política y sociedad. España legalizó el matrimonio gay. Pero el cambio cultural es lento, decía Carlos. Alejandro se abrió sobre Javier. «Lo amo. Pero la distancia». Carlos lo escuchaba. Pero sus miradas sugerían algo más. Una noche, después de una manifestación, Carlos lo besó.
Alejandro se apartó. Confundido. ¿Qué hago? ¿Era una traición? No estaban oficialmente separados. Pero la soledad lo tentaba. Llamó a Javier esa noche, confesando. Fue un error. Pero me siento solo. Javier. Herido. Respondió, entiendo. Pero duele. ¿Quieres que terminemos? Alejandro lloró, no sé. La llamada terminó en silencio. Al día siguiente. Carlos se disculpó, no quise complicar. Pero la semilla de duda germinó. Alejandro cuestionaba su lealtad. ¿Era capaz de compromiso? ¿O el trauma familiar lo sabotajeaba? En Madrid. Su padre lo contactó inesperadamente. Ven a casa. Tu madre insiste. Alejandro acudió. Temeroso. La cena familiar fue tensa. Pero civilizada. Su padre evitó el tema. Hablando de trabajo. María mediaba. Después. ¿En privado? Su padre dijo, he leído sobre. ¿Eso? No lo apruebo. Pero eres mi hijo. Era un progreso frágil. Alejandro compartió, estoy con alguien. Pero es complicado. Su padre frunció el ceño, un hombre. Silencio. No lo entiendo. Pero no te rechazaré de nuevo. Animado. Alejandro viajó a París para ver a Javier. La ciudad del amor lo recibió con lluvia. Javier lo esperó en el aeropuerto. Abrazándolo fuerte. ¿Te extrañé? Pasaron días reconectando. Visitando museos. Hablando de futuro. Pero el beso con Carlos pesaba. Alejandro confesó Fuli. Javier. Dolido. Dijo, te perdono. Pero necesitamos confianza. Decidieron intentarlo. Con Alejandro mudándose a París temporalmente. Sin embargo, la familia llamó, su madre recayó. Alejandro volvió a España. Dejando a Javier again. En el hospital. Su madre confesó, tu padre y yo discutimos por ti. Él cambia. ¿Lento? Alejandro se quedó. Apodándola. Javier. Frustrado. Envió un mensaje, no puedo más con esta inestabilidad. La relación pendía de un hilo. Carlos reapareció. Ofreciendo apoyo. Estoy aquí si me necesitas. Alejandro. Vulnerable. Cedió a una noche de consuelo emocional. Pero no física. Al día siguiente. Culpa lo invadió. ¿Estaba traicionando a Javier? Decidió romper con Carlos, no es justo. Pero el daño estaba hecho. Javier se enteró por un amigo común y llamó furioso, me traicionaste. Alejandro suplicó, fue emocional. No más. Javier cortó, se acabó. Devastado. Alejandro se refugió en su familia. Su padre. Surprisingly. Lo consoló, el amor duele. Sea como sea. Aquel gesto marcó un turning point. La familia comenzaba a aceptarlo. ¿Pero a qué precio? Había perdido a Javier. Con Javier fuera de su vida. Alejandro se enfocó en reconstruir. Volvió a Madrid.
aceptando un trabajo en un bufete progresista que defendía derechos LGBT. Su familia, aunque tensa, lo integraba gradualmente. Su madre organizaba cenas donde evitaban temas sensibles. Pero el amor subyacía. Su padre, en terapia propia, admitía, la sociedad cambia. Y yo debo adaptarme. Alejandro apreciaba el esfuerzo. Pero el vacío por Javier persistía. Meses después, en una conferencia sobre derechos en Barcelona, se reencontraron. Javier, ahora establecido en París, asistía como ponente. Sus ojos se cruzaron. Y el tiempo se detuvo. Después del panel, hablaron. Ale, ¿cómo estás? Mejor. Gracias a ti. Me enseñaste a ser yo. Javier sonrió amargamente, y tú me enseñaste sobre sacrificio. Confesaron errores, Alejandro su inseguridad. Javier su impaciencia. No reavivaron el romance. Pero cerraron heridas. Quizás en otro momento, dijo Javier. Alejandro asintió. Sintiendo paz, regresó a Madrid. Fortalecido. Su vida ahora equilibraba familia y autenticidad. Participaba en activismo, ayudando a otros en conflictos similares. En una marcha del orgullo, marchó con su hermana, quien lo apoyaba openly. Su padre observaba desde lejos. Un paso a la vez. Reflexionando, Alejandro escribía un diario, las elecciones definen. Pero el precio es alto. Perdí amor. Gané libertad. La sociedad española, con sus contrastes entre progreso y tradición, reflejaba su jornada. Enfrentó prejuicios en el trabajo, pero los combatió. Un nuevo interés romántico surgió, Miguel. Un colega de 30 años. Comprensivo y paciente. Esta vez, Alejandro procedía con cautela, integrando familia desde el principio. Su madre lo bendijo, sé feliz. Hijo. Su padre, en una conversación profunda, admitió, temía el que dirán. Pero tú eres más importante. Aquel momento selló la reconciliación. Alejandro se dio cuenta, el verdadero conflicto era interno. Entre autoaceptación y expectativas externas. Años después, en una boda familiar, esta vez de un primo, Alejandro asistió con Miguel. Su padre lo presentó, mi hijo y su pareja. Fue un triunfo silencioso. Pero recordaba a Javier, el catalizador. Envió un mensaje, gracias por todo. Javier respondió, igual tú. La historia de Alejandro ilustra las batallas invisibles en una sociedad en evolución. ¿Es correcto priorizar el amor propio sobre los lazos familiares? Incluso si eso causa dolor temporal.